El controvertido caso Versalles y Simone de Beauvoir. Este video tiene fines educativos y de investigación. Y su propósito es brindar una revisión histórica, objetiva de los eventos narrados. Condenamos toda forma de violencia, especialmente contra menores o grupos vulnerables, y no promovemos ni justificamos actos violentos de ninguna índole, como también ningún tipo de acción que perjudique o esté en contra de las normas morales y éticas de la cultura occidental cristiana. Las referencias que utilizamos provienen de fuentes de dominio público, como declaraciones, cartas abiertas y entrevistas publicadas en medios de comunicación de acceso público. En este video, abordaremos un tema sensible y complejo que ha generado mucha controversia, el caso Versalles, relacionado con la reconocida intelectual francesa Simone de Beauvoir. Es fundamental discutir estos temas con responsabilidad, y por ello presentaremos dos visiones sobre el caso. Por un lado, exploraremos las críticas y cuestionamientos que ha suscitado, y por otro, citaremos a María José Cumplido, quien en su libro Chilenas Rebeldes, La historia que construimos nosotras, expone sus argumentos en defensa de Simone de Beauvoir. Creemos que es esencial escuchar diferentes perspectivas para comprender la complejidad de la situación, siempre manteniendo nuestra condena hacia cualquier forma de explotación o vulneración de los derechos humanos. Este es un tema que puede resultar difícil de abordar, pero es fundamental hablar de él, para generar conciencia y prevenir cualquier tipo de violencia en el futuro contra nuestros niños y niñas. En definitiva, estamos hablando de nuestros hijos, hijas y nietos, para ser más exactos. Derechos de los niños y protección contra el abuso. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que todos los niños tienen derecho a vivir en un entorno seguro, libre de abuso y explotación. Estos derechos son fundamentales para garantizar su desarrollo y bienestar. A pesar de los sólidos marcos jurídicos internacionales, muchos niños en todo el mundo siguen siendo víctimas de abuso y violencia. Esto plantea preguntas sobre la eficacia de las medidas de protección existentes y la necesidad urgente de que los estados adopten acciones concretas para garantizar estos derechos. Conclusión. Proteger los derechos de los niños no solo es un deber legal, sino también un imperativo moral que requiere la acción conjunta de gobiernos, comunidades y ciudadanos. Solo mediante la implementación efectiva de estos derechos podremos garantizar un futuro seguro y equitativo para todos los niños y niñas. El controvertido caso Versalles, en Francia. Entre 1977 y 1979, el mundo conoció el caso Versalles, un proceso penal en Francia, ampliamente documentado en esa época. Y titulares de diarios y vastas notas en ellos, que involucraba a 3 sujetos, que habían tenido interacciones inapropiadas con niños y niñas, menores de 15 años. Estos hechos, trajo a debate en el Parlamento francés, a partir de qué edad legal, un menor podía tener relaciones con cartas que se presentaron con argumentos, en favor de las interacciones inapropiadas con menores, por parte de adultos, incluso en una publicación del diario Le Monde, del 26 de enero de 1977, existió una argumentación del siguiente tenor. Abro comillas. Un periodo tan largo de detención preventiva, para examinar una simple cuestión de moral, en la que los niños no fueron víctimas de la más mínima violencia, sino que dijeron a los jueces de instrucción que estaban de acuerdo, aunque el sistema judicial les niega el derecho a dar su consentimiento en ese momento. Un periodo tan largo de detención preventiva nos parece escandaloso, cierro comillas. El diario francés Libération, fundado por Jean Sartre, pareja de Simone de Beauvoir, recordaba el 23 de febrero de 2001, el hecho ocurrido en 1977, del caso Versalles. Abro comillas. Hoy en día corren el riesgo de ser sentenciados a una sentencia grave de prisión penal, ya sea por tener relaciones sexuales con niños y niñas, o por haber favorecido y fotografiado sus juegos. Cierro comillas. También ese mismo diario, publicó ese mismo año, un manifiesto reclamando. Abro comillas. Reconocimiento del derecho del niño y adolescente a mantener relaciones sexuales con personas de su elección. Cierro comillas. Simone de Beauvoir fue una de las firmantes de esa carta abierta,
que defendía la legalización de las interacciones inapropiadas con menores de edad. En mayo de 1977, el diario francés Libération informa a sus lectores de la creación del FLIP, el Frente de Liberación de Depredadores Infantiles, término utilizado para evitar la censura de YouTube. En marzo del año 1979, en el Libération, reincide y publica otra petición en apoyo de Gerard Roussel, un depredador infantil, que ha estado esperando su juicio durante 18 meses. Abro comillas. Encerrado por un delito de amor. Cierro comillas. Recordemos que este señor adulto había depredado a niñas de 6 años a 12 años. La carta que lo presenta como Abro comillas. La verdadera víctima en este caso, cierro comillas. Y subraya que abro comillas. El deseo y los juegos libremente consentidos tienen su lugar en las relaciones entre niños y adultos, cierro comillas. Siguiendo con el tema de la relación con menores, Simone de Beauvoir también tuvo participación activa en la misma, no solo respaldó esta práctica de manera teórica, como recordó el periodista Andy Martin, del The New York Times. La ideóloga feminista fue despedida de su trabajo como profesora en 1943, de un liceo de señoritas, por seducir a una alumna llamada Nathalie Sorokine, menor de edad, denuncia realizada por la propia madre. Esta información también está documentada y se puede ver por Internet. Alguien podría argumentar que su despido tuvo motivaciones políticas, pero lo cierto es que Beauvoir había colaborado con Radio Vichy, una emisora bajo el control del régimen de Philippe Pétain en la Francia de Vichy, un gobierno abiertamente colaboracionista con la Alemania de Hitler. La propia Beauvoir reconoció en sus memorias su trabajo en dicha radio. Los dos escándalos más importantes de Simone de Beauvoir y sus relaciones con alumnas. A Simone de Beauvoir se le atribuyen al menos 2 casos, que fueron los más famosos con interacciones inapropiadas con menores, como fueron el caso citado anteriormente con Nathalie Sorokine, pero según señala una de las biógrafas de Beauvoir, Lisa Pignanesi, en un libro publicado en 1998, Simone de Beauvoir fue absuelta, pero no pudimos, al menos nosotros, corroborar esta información. El otro caso importante fue otra de sus exalumnas, llamada Bianca Lamblin, tenía alrededor de 17 años, cuando recibió sus clases de filosofía, publicó un libro de memorias en 1994 y posteriormente, acusó a la pareja Sartre de Beauvoir de abuso. Argumento en defensa de Beauvoir, en el caso Versalles. La historiadora y autora, María José Cumplido, con su libro, Chilenas Rebeldes, la historia que construimos nosotras, expuso sus argumentos en defensa de Simone de Beauvoir, con respecto al caso Versalles. La escritora chilena explicó que, en 1977, se pidió al Parlamento francés la derogación de algunas leyes. Abro comillas. Ese mismo año, 3 franceses estaban siendo acusados por haber tenido relaciones sexuales con menores de 13 y 14 años. Si bien los menores declararon consentir, la ley francesa acusó a los 3 franceses. Cierro comillas. Abro comillas. En un contexto donde intelectuales como Beauvoir abogaban por el individuo y por la libertad, se entiende que lo que defendían era el consentimiento y negaban que el Estado podía estar por sobre la libertad de los individuos. Hoy tenemos otras nociones sobre infancia y sabemos que el consentimiento no siempre es libre, por lo que me parece que hemos avanzado al respecto. Beauvoir jamás defendió la pedofilia, defendía la libertad absoluta sobre los cuerpos. El debate es ese. Lo otro es no saber leer. Cierro comillas. Finalmente, concluyó que Abro comillas. El argumento central era que, si los menores tenían edad para ser juzgados por la ley, también la tenían para consentir relaciones. No podían ser menores para una cosa y adultos para otra. O las dos o ninguna. Cierro comillas. aquí está muy claro que, por medio de la dialéctica,
se trata de disfrazar lo que realmente se está diciendo. Sostiene que Beauvoir jamás defendió las interacciones inapropiadas con menores, pero que defendía la libertad absoluta sobre los cuerpos, es decir, está avalando las interacciones inapropiadas de adultos con menores, sin importar la edad, sexo, clase. Si hay libertad absoluta sobre los cuerpos, todo está permitido. Existe un axioma jurídico que dice, a confesión de parte, relevo de pruebas. Más allá de su pobre argumento, además de contradictorio. Lo que nunca toman en cuenta, es que no se puede equiparar a un menor con un adulto, justamente por eso se legisla para defender a los niños y niñas, de las posibles interacciones inapropiadas con adultos, que de hecho existen y se debe legislar para evitarlos. Reflexión final. Hoy en día, somos testigos de cómo ciertas ideologías políticas se presentan con nobles intenciones, como la defensa de la libertad o la protección de los vulnerables. Sin embargo, detrás de estos discursos elocuentes y brillantes, se ocultan objetivos muy distintos. Nos hablan de libertad, pero paradójicamente censuran voces en nombre del bien común, alegando que así protegen a la sociedad de la desinformación y del discurso de odio. Nos prometen respeto a la diversidad, pero solo aceptan a quienes piensan igual, imponiendo su visión como la única válida y silenciando cualquier cuestionamiento. Uno de los mecanismos más efectivos para consolidar esta hegemonía ideológica es la censura en redes sociales, en plataformas de inteligencia artificial y otras herramientas digitales. Existen palabras y temas que, al ser mencionados, pueden llevar al bloqueo de cuentas o a la eliminación de contenido. Paradójicamente, muchas veces estas restricciones impiden precisamente la denuncia de graves problemáticas sociales, como el abuso de menores, la explotación infantil o la imposición del aborto como un supuesto derecho incuestionable. Así, bajo el pretexto de proteger a los usuarios, se termina impidiendo la lucha contra estos flagelos, permitiendo que se impongan narrativas únicas y excluyentes. Además, hemos visto cómo, mediante el adoctrinamiento sistemático, confunden a los más jóvenes, manipulando su percepción del mundo desde la infancia. Bajo el disfraz de la libertad total de los cuerpos, promueven mensajes que encubren objetivos mucho más oscuros y preocupantes. Estos ataques no se limitan al pensamiento crítico, sino que también buscan socavar los pilares de nuestra civilización occidental cristiana, que durante siglos se ha basado en la verdadera libertad, aquella que se guía por principios éticos y morales, que fomenta una convivencia sana, protege a los vulnerables, especialmente a los niños, y defiende el respeto mutuo como base del orden social. Debemos permanecer atentos y críticos ante quienes, en nombre de la libertad, socavan lo más sagrado que tenemos, nuestra capacidad de discernir, nuestra moral y nuestra responsabilidad de proteger a quienes realmente necesitan ser defendidos. La verdadera libertad no es la imposición de una agenda disfrazada de progreso, sino la capacidad de pensar y expresarse sin miedo a represalias. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.